Amén. Dios los bendiga a todos. Amén en este día. Damos gracias al Señor. Amén. Ya hoy es como un sábado, ¿no? Para muchos, ¿eh? No creo que estén tan apurados por irse. ¿Cuánto trabajan mañana? ¿Quién trabaja mañana? Tremendo. Amén. Pero bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. En este día, algo que Dios puso en mi corazón todo este tiempo que venimos estudiando la palabra, estamos ahí aprendiendo doctrina. Y en este tiempo que empezamos a ver más como tangiblemente que la palabra de Dios se va cumpliendo, ¿sí o no? Prendemos las noticias y empezamos a ver que realmente este libro no es un libro como muchos piensan, que es un libro de cuentos, sino que es un libro profético que anuncia todo lo que está aconteciendo. Sí, ya nos venía advirtiendo tiempo a tiempo el Señor. Amén. Y nos sigue hablando y todo lo que va hablando ya Apocalipsis, porque alguno dice todavía lo de Apocalipsis no está para cumplirse. Y bueno, pero yo te digo que sí, ya estamos avanzados en ese libro. Amén. Entonces yo pensaba y decía, Señor, qué triste es pasar por esta vida sin saber qué hacer. Porque sabe que muchas veces algunos dicen, y yo trabajo todo el día. Pero muchas veces quizá tú puedes trabajar todo el día. Y yo siempre hablábamos a nuestros hijos esto y decir, tú puedes estudiar, recibirte, quizás colgar un título en la pared, quizás puedas desempeñar un cargo en algún lugar, en alguna empresa, salir empleado del mes, salir abanderado en una escuela. Y yo felicito a los que estudian y se esmeran, amén, y tienen ese reconocimiento de tener buenas calificaciones, buenas conductas, traen orgullo a sus hogares, a sus padres, amén, y honran la vida de sus padres también de esa manera. Pero llega un momento en nuestra vida que no sé si a todos les pasa, que esas cosas que manejamos en la vida natural no satisfacen tu interior. Siempre vas a encontrar un vacío en tu vida. Tú puedes decir, no, mi meta es, yo no digo que no, terminar una secundaria, terminar un estudio universitario, y está bien porque vivimos en la tierra y nos debemos manejar preparándonos y capacitándonos para los trabajos. Yo no estoy diciendo que no se haga eso, pero al final de cuentas, muchos seres humanos comienzan a tener un vacío, comienzan a darse cuenta que eso no llenó su corazón. Y podemos ver a través de las estadísticas y hablando muchas veces con personas profesionales recibidos que están en depresión, que hay insatisfacción, puedo decir jóvenes o personas que se han recibido como arquitecto, como abogado, como médicos. Y cuando vos comenzás a indagar en su vida, en el alma, en las emociones, comenzamos a ver que están vacíos, que eso no completó su vida. Y yo decía, Señor, qué triste es pasar por esta vida sin tener o sin poder cumplir nuestro verdadero propósito. Amén. Muchas personas se hacen preguntas. Muchos a veces se preguntan quién soy. Otros se van a preguntar de dónde vengo, por qué estoy aquí, a dónde es que voy. Generalmente esta crisis como de identidad
surge, siempre lo vemos a los adolescentes, sin saber y sin poder definir todavía qué hacer de su vida. Pero a veces, siendo hijos de Dios, todavía tenemos preguntas existenciales como esta en nuestra vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Y sabe que cuando nosotros no encontramos respuestas a esto, somos infelices. Cuando yo no sé quién soy, ni para qué estoy en esta tierra, ni qué es lo que yo debo hacer, mi vida no tiene sentido. Toda creación tiene una razón de ser. Vamos a algo práctico. ¿Para qué se creó una batidora? ¿Para qué? Para batir, tiene una función que cumplir. Y yo decía, ¿cuántas cosas se han creado con un determinado uso, para un determinado uso, para un determinado propósito? Amén. Y lejos de compararnos con un electrodoméstico, ¿no? Pero vale como para aclarar un poco el pensamiento. Yo decía, Señor, ¿para qué? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Amén. Y muchos hombres y mujeres tienen esta pregunta y decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y sabe que el verdadero éxito de una persona no es necesariamente alcanzar las riquezas. El verdadero éxito de una persona radica en entender y cumplir el propósito por el cual el Señor te pensó. Ese es tu éxito. Que puedas cumplir para lo que el Señor te llamó. Y te puedo asegurar que ni un título de médico, ni un título de doctorado en nada, te vas a sentir tan pleno como entender el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Amén. Quiero hablarte de esto. Dios nos creó con un propósito. Y sabe que nos creó y nosotros a veces no entendemos esto y queremos influir en la vida de la familia, en la vida de vecinos. Queremos ser influencia en los lugares donde la gente nos rodea y no llegamos. Porque hasta que nosotros no entendamos esto, de que somos creados con un propósito en Dios, no vamos a poder influenciar a nadie. Amén. Una persona que tiene una convicción sobre algo, sobre un tema, dígame, hermano, aquellos que en este tiempo han batallado contra los principios de la iglesia, apoyando el aborto, apoyando todas esas leyes, son personas que tienen convicción de lo que están defendiendo. Y van contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero es difícil hacerlos entrar en razón. Ellos están convencidos que lo que defienden es la verdad. ¿Sí o no? Amén. Nosotros debemos conocer cuál es el propósito. La persona que desconoce cuál es el propósito por el cual está en esta tierra, a menudo esa persona no se va a aceptar a sí mismo. La persona que no se acepta a sí misma es una persona que no entiende cuál es el propósito por el cual está en esta tierra. La persona que compite con otro o intenta imitar apariencias de otro, ser como alguien, tienen un ideal de persona. Son personas que no entienden con el propósito que el Señor las llamó. Amén. Las personas que quieren ocupar el lugar que está ocupando otro y dice, ¿cómo me gustaría estar en el lugar de ese? ¿Cómo me gustaría hacer lo que es el otro?
Es una persona que no entiende que Dios la ha diseñado con un modelo original. ¿Y sabe por qué te lo hablo? Porque ya Cristo viene. Y qué triste es que Él venga y tú no hayas concretado, que tú no hayas cumplido para lo cual fuiste llamado. Quizás te pasaste toda la vida queriendo ser como tu hermana, queriendo ser como tu prima, queriendo ser como tu vecino, queriendo alcanzar lo que otro tiene. Quizás pasaste toda esta vida pensando que no eras nadie, o que imitando la conducta del otro ibas a recibir valor en tu vida. Mucha gente pasa queriendo agradar a los padres. Que mi papá me vea, que mi mamá me vea. Y hacemos de todo. Y seguimos siendo invisibles ante los seres humanos. Porque no entendemos que nosotros tenemos un llamado. Que Dios nos ha diseñado de una manera especial y única a cada uno de nosotros. Si nosotros pasáramos más tiempo entendiendo esto y gastando nuestra vida, como decía el pastor, en el llamado que el Señor nos hizo, y no gastando nuestra vida queriendo agradar a los hombres. Y pasa en el matrimonio, y pasa en muchas relaciones. Mujeres que muchas veces quieren agradar a su esposo y tratan de ser, que hasta le preguntan cómo es el ideal de mujer e intentan ser como ese ideal que el hombre le pinta, o al revés. Varones que se desviven por esas mujeres que creyendo que así van a alcanzar ser el ideal para ella, hermano, y perdemos el tiempo. Porque el Señor te ha dado un diseño único y especial. Y tu tarea es poder descubrirte en la presencia de Dios. Debemos dejar de ser ignorantes, de ignorar para qué te llamó el Señor. Aquel que no conoce el propósito está siempre inseguro. Dios te ha creado y Él tuvo una intención original cuando te creó. Y sabe, cuando yo te hablo de que Dios te creó, que tú eres una creación de Dios, no hablo del momento del nacimiento en la tierra. Porque antes que tú fueras en la tierra, tú eras en el cielo. Y ahí en el cielo, en su presencia, mire y escuche y preste atención. Porque estos son misterios para los hijos de Dios. Porque Él no te creó en el vientre de tu madre. En el vientre de tu madre fueron formadas las partes humanas que tú ibas a tener. Pero Él te pensó en su presencia. Ahí donde todo se origina, ahí donde sopla aliento de vida, ahí donde está el poder de Dios en su magnificencia, ahí Dios creó tu espíritu. Y yo pensaba esto y decía, Señor, ¿y por qué nos dejamos valorar por cualquiera? ¿Por qué cualquiera puede decirnos que si servimos o no servimos? Si somos buenos o somos malos. ¿Por qué? Si aquel que dio orden a la luz para que sea la luz y aquel que le dio orden a las aguas para que se separe es aquel que me formó en la presencia de Él. No cualquiera puede venirme a darme el valor. Solo aquel que me creó. Amén. La vida, tu vida comenzó en el cielo. Tu vida no comenzó en la tierra. Tu vida comenzó en el cielo.
Amén. Y cuando Dios comienza a hacer algo, hay una intención divina en lo que Él está haciendo. Entonces, cuando yo comprendo esto, yo fui una idea de Dios. Yo fui formada intencionalmente y con orden divina. Una orden salió de la boca de Dios para tu vida, para que tú existieras, para que tu hijo existiera, para que tus hijas existieran. Una orden de Dios, amén, ha surgido de su presencia, amén, para que nosotros tuviéramos existencia hoy, porque Él da el Espíritu. Y Él puso el Espíritu en el vientre de tu madre. Y Él puso el Espíritu en el vientre donde hoy hay vida. Él ha dado el Espíritu a cada uno de ellos. Y yo decía, Señor, qué tremendo. Y a veces andamos por la vida perdiendo tiempo. A veces andamos por los días malgastando el día. Que se pase este día, que termine este día. ¿Cuándo? Otro día más me tengo que levantar, otro día más tengo que andar, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que estar para allá, otra vez tengo que hablar con tal persona. ¿Por qué pensar de esta manera cuando Dios se tomó el trabajo de darte un propósito y un diseño divino? Amén. Gloria a Dios. Quiero darte la palabra. Amén. Tenemos un Dios perfecto. Amén. Salmo 139, del 13 al 16, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No solo dio el Espíritu, sino que también estuvo en el momento en que todo fue entretejido en tu vida. Tú no eres un desamparado. Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso te dice Dios a ti. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Escucha, hermano, esa palabra que Dios le habla al profeta. Pero no es diferente de lo que Dios ha hecho con nosotros. Esta semana en el discipulado aprendimos que era algo santo. ¿Qué era algo santo? Algo que Dios había determinado apartarse para su uso. Para el uso mío, no, para el uso que Él quería tener, con eso que Él apartaba. Y cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, ya te apartó. El Señor ya dijo: este me pertenece, ella me pertenece, la santifico, pongo un sello sobre su vida. Amén. Y dice la palabra después, dice: y te di por profetas a las naciones. El Señor no te llama para que te sientes, no te llama para que lo conozcas,
Él te llama con un propósito. Te conocía antes que fueses formado. Te santificó, te separó, te eligió para un propósito, para una asignación. ¿Qué es una asignación? ¿Sabe qué es una asignación? Una asignación es una tarea. La tarea que tú tienes que hacer no es la tarea que yo tengo que hacer, que Dios me haya encomendado a mí. Dios te ha dado una tarea, te ha dado una asignación que solo tú debes cumplirla. No me toca a mí, porque lo que Dios me llamó a mí, lo tengo que cumplir yo. Lo que Dios llamó a mi esposo, lo tiene que cumplir mi esposo. Lo que Dios llamó a mis hijos, lo tienen que cumplir ellos y lo tienen que desarrollar ellos. Yo no puedo hacer como en la escuela la tarea por mi hijo. No. Cada uno aquí tiene un llamado. Dios te vio en lo íntimo de Él y te creó. Se ocupó de formar tu cuerpo y ahora te dio una asignación. Efesios 2:10 dice la palabra del Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas. ¿Para qué te creó el Señor? ¿Para estar sentado? No. El Señor te creó para buenas obras. Quiere decir que hay una asignación en tu vida. Quiere decir que hay una orden que Dios ha puesto sobre tu vida. No solo sobre el pastor, no solo sobre el evangelista, no solo sobre los salmistas, no solo sobre las dancistas, sino sobre todas las criaturas que Él formó. Sobre todas las personas que Él formó. Amén. Y yo decía, Señor, qué lindo que me hayas escogido. Y qué bueno es saber que no vine a este mundo para no ser nada, sino que me llamaste dentro del cuerpo de Cristo para ser alguien. Pero no lo estoy hablando desde el lado del llamado que Dios me ha hecho para pastorear, sino dentro del cuerpo de Cristo como hija de Dios. Amén. Amén. La asignación, les dije que era adjudicar, era atribuir, era designarte una tarea. Una tarea que debes llevar adelante. Una tarea que está conectada primero con la intimidad con el Señor. Está conectada con tu servicio. Porque esa tarea que vas a realizar está conectada con el servicio que tú tienes que hacer. Porque muchos dicen, ¿y cómo voy a descubrir? Sirve a Dios. Sirve a Dios en todo lugar. Para que tú puedas descubrir cuál es la asignación que Dios te ha dado. Pasa tiempo de intimidad con el Señor. Y más sobre todo, pégate al hombre de Dios, que es aquel que va a ayudarte a descubrir tu asignación. Timoteo no sabía, él había sido preparado por su abuela, había sido preparado por su madre, lo habían enseñado la palabra, lo habían capacitado en palabra, pero luego él se tuvo que pegarse a Pablo. Y Pablo lo fue instruyendo y lo fue capacitando en su llamado al pastorado. Y tocó pastorear iglesias como la de Éfeso.
pero había recibido todo el consejo de su mentor, de Pablo. Eliseo se pegó a Elías y recibió la doble porción, y la palabra decía que lo servía, que estaba al lado del siervo de Dios todo momento. El servicio, la asignación, la tarea que tú tienes que realizar, no la vas a descubrir de otra manera más que sirviendo a Dios. Tus mentores siempre va a ser un hombre, una mujer de Dios, porque vas a ver cómo se mueve en lo espiritual, vas a aprender cómo ora, vas a escuchar su oración, vas a ver lo profundo de su intimidad con Dios y vas a aprender también de Él. Pero ¿sabe qué? El lugar de tu asignación, la tierra de tu asignación también es importante. Donde Dios te plantó, donde Dios te llamó, el lugar donde Dios te llamó. En esta semana tuve la oportunidad de estar hablando con una joven que me dijo: anduve por muchos lugares, pero en ninguno yo podía echar raíces, porque yo entendí cuál era mi lugar de la asignación. Y yo le dije: mientras andemos vagando de un lugar al otro, nunca vamos a poder echar raíces. Porque hay un lugar donde yo me tengo que establecer, y no hablo de esta tierra, la tierra donde el Señor te llamó. Tú descubres la asignación cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿sabe? Mucha gente, mucho pueblo de Dios, y hablo a nivel universal, está haciendo la obra de Dios, pero no están haciendo la voluntad que Dios le dio para hacer a ellos. Le explico, muchos quizás están haciendo el servicio a Dios, pero no donde Dios los llamó, y no haciendo lo que Dios los mandó a hacer. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Samuel? Que Él no se agrada de los sacrificios, que Él se agrada de la obediencia. Entonces, ¿sabe qué más tienes que recibir mientras descubres tu asignación? Que estés haciéndola en la voluntad de Dios. Que no estés ocupando un lugar que no te corresponde. Que no estés queriendo alcanzar algo que a ti no tú fuiste llamado. Necesitas en este tiempo tener más intimidad con Dios para descubrir a qué realmente el Señor te llamó. Porque muchas veces encontramos personas queriendo ser profeta, porque nos deslumbramos por lo que Dios hace a través de la vida del profeta, pero no fuiste llamado a ser profeta. Y si tú quieres trabajar en esa área y quieres provocar que Dios te hable, vas a desobedecer a Dios. Porque quizás Dios no te llamó a ser profeta, quizás Dios te llamó a ser un pastor, quizás Dios te llamó a ser un maestro en la palabra, y vas a desobedecer a Dios. Quizás estás queriendo tener un don de generosidad y no es lo que Dios te dio. Quizás fuiste llamado a un don de servicio y no lo quieres ejercer. Quizás Dios te llamó a tener palabra de ciencia y de conocimiento y no estás revelando nada de lo que Dios te está mostrando. Estás en desobediencia. ¿Y sabe qué? Sansón, Dios lo llamó como juez para ser el libertador del pueblo de Dios de los filisteos. Y Sansón no quiso obedecer a Dios. Sansón quiso hacer las cosas como a él le parecía, porque él pensaba que siempre el poder de Dios iba a estar con él. Hasta que dice que llegó un momento donde él se enfrentó a los filisteos y se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él, y cayó en manos de aquellos opresores. ¿Y sabe qué? Él murió cumpliendo el propósito de Dios, pero él no fue obediente a Dios y perdió aquello que lo llevaba al pecado. ¿Cómo murió Sansón?
¿Cómo murió Sansón? ¿Cómo murió? ¿Leyó alguna vez el libro de Jueces? Sansón murió ciego. ¿Sabe por qué quedó ciego? ¿Por qué el enemigo lo cegó? ¿Por qué Dios permitió eso en él? Porque la vista era la fuente de su pecado. Filistea que miraba, Filistea que se enamoraba. No seamos desobedientes a Dios. Seamos obedientes a Dios. Permanezca en la tierra que el Señor le ha asignado. Permanezca donde Dios le ha dicho que eche raíces. No se mueva. Por más que venga la aflicción, no se mueva. Por más que venga el dolor, no se mueva. Por más que otro le haga escarnio, no se mueva de donde Dios lo ha llamado, de donde Dios lo ha plantado. Quizá la tierra de tu asignación es un trabajo. Quizá la tierra de tu asignación es el ministerio. Dios está trabajando en tu vida. No te muevas. Porque mientras que vas camino a la asignación, hay cosas que quizás también te van a suceder. Mientras vas descubriendo tu llamado, quizás también hay cosas que vas a pasar. Pero en esas Dios va a usar para forjarte y formarte. Y no me quiero extender, pero miraba la historia de José. Yo decía, José, él tenía una asignación. Dios le había mostrado lo que él iba a hacer, ¿sí o no? Dios le había hablado, le había dicho, José, toda tu familia se va a rendir ante ti. Todos se iban a rendir ante José. Todos iban a doblegar, era la asignación de José, que él iba a reinar sobre ellos. Pero en el momento que José habla, no era el momento en que eso iba a ocurrir. Porque Dios tenía que procesar a José. Quizás tú tienes la tierra de la asignación. Quizás Dios ha dicho qué va a hacer contigo. Pero hasta que tú llegues a ese momento, a esa madurez, hay cosas que Dios va a permitir que vayan sucediendo. Pero en eso que Dios va contigo, en medio de esos procesos Dios va a ir contigo. Dios no te va a dejar. Dios no desamparó a José nunca. Dios lo hizo prosperar donde él se movía, donde él estaba. Pero en eso Dios iba trabajando, en que él perdonara a sus hermanos, en que el orgullo no estuviera en él. Dios necesitó de un Potifar para poder trabajar en la vida de José. Necesitó una mujer que se levantara a injuriarlo para ver lo que había en él, la entereza de carácter que había en él. Hubo una mujer que lo acosó, pero José no quiso caer en pecado para no desagradar a Dios. En ese proceso que vas a tu llamado, a tu tierra de asignación, también vas a ser probado como fue probado José. Pero sabe, Dios no lo abandonó. Dios no dejó a José en ningún momento. En la cárcel tampoco fue encarcelado. Quizás estás encarcelado en un problema, en una situación. Ahí también está Dios trabajando contigo. Dios no te ha dejado, porque recuerda cómo comenzaba la prédica. Él te pensó. Él te formó. Tu formación no comenzó el día que naciste. Tu formación comenzó en el cielo. Entonces todo lo que tú vas pasando, Dios está en medio de ti. Dios te va a dar provisión. Dios te va a dar llenura. Si tú estás caminando hacia la tierra de la provisión, si tú estás caminando a la tierra de tu asignación, si tú estás caminando hacia tu llamado, Dios va a traer la provisión. Dios te va a dar los recursos. Dios te va a dar el poder para vencer. Mientras tú caminas hacia la tierra de la asignación donde Dios te llamó y no te detiene, y sirves a Dios, Dios te va a ir trayendo todo lo que tú necesitas. Pero no te tienes que detener. José no se pudo detener. Fue llevado de una área a otra área a ser trabajado, hasta que un día Faraón dijo: necesito a José en el reino. Necesito uno que tenga comunión con Dios.
sabe que era imposible para José poder reinar. ¿Por qué? Primero, tenía que matar al padre. Tenía que morir su papá. Porque la promesa había sido sobre Abraham, sobre Isaac, y ahora venía sobre su papá. O sea que los hombres de bendición eran los primogénitos. Y José no era primogénito. Nunca, naturalmente iba a ocurrir eso. Nunca. Hay veces que nosotros pensamos en la bendición de Dios que va a llegar de forma o en nuestro pensar natural. No, hermano. Dios no se sujeta a nuestros recursos. Para bendecirte, Dios no se sujeta a tus recursos humanos. No se sujeta a tiempo, no se sujeta a circunstancia. Como decía el pastor, si Dios dijo que Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y no tienes que dudar que Dios ha preparado bendición para tu vida de antemano. Y nosotros tenemos que caminar en esa visión y nosotros tenemos que caminar en esa fe de movernos de esa manera. Porque Dios nos pensó antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya nos formó, ya nos equipó, ya dijo: de este voy a ser un profeta. De este voy a ser un profeta y lo tengo que llevar a las naciones. Entonces el Señor tiene preparada a la persona que quizás va a caminar contigo, acompañándote. Dios va a tener preparado el día del pasaporte, el día que tú saques la visa, si te vas más de continuo, los recursos económicos, aquel que va a sustentar tu ministerio. Pero ¿sabe qué? En vez de caminar en pos del llamado, caminamos en pos de las cosas naturales. Y yo hablaba en este tiempo y yo decía a veces: cuánta fuerza ponemos para los faraones en la tierra. No le faltamos, llegamos a horario porque nos pagan presentismo. No faltamos ni aunque estemos con 40 de fiebre. Vamos igual, cansados. A veces llegamos al viernes, y vamos y rendimos nuestra cabeza. Y capaz que te acostaste a las 2, a las 3, pero a las 6 de la mañana, 7, estás marcando tarjeta con fuerza. Y yo decía: nos esforzamos tanto por lo que perece, que cuando es el servicio, no, llegó una época que, mejor si no sirvo. Mejor, que llegó tarde, así no sirvo. No, ¿qué me piden? ¿Pollera? No sirvo. ¿Qué? ¿Para servir qué hay que? No, mejor no. ¿Cómo mejor no? ¿Cómo si yo puedo llegar una hora antes a la iglesia y ponerme a orar? ¿Por qué llego cuando todo comenzó? Perdón, hermano, porque para Faraón servimos con una fuerza y le damos la vida en el trabajo. Pero si podemos faltar un día en la semana a la iglesia, está bueno. Yo digo: Señor, yo descubro mi llamado, lo descubrí sirviendo. No hay otra manera de descubrir tu llamado. No hay manera de descubrir para qué estás en esta vida. Si tú no comienzas a servir a Dios, si tú no comienzas a estar en la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo estarás dedicando a Dios.
Pero yo creo que un hijo de Dios tiene que dedicar su vida a estar en la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios ha hecho mucho llamado. Y muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, es que no tengo tiempo. Excúsame, Señor, el cumpleaños de mi gatito. Es que no tengo tiempo. No puedo. Hace frío. Hoy hace frío y la semana que viene empieza el invierno, así que prepárese, anda, invierta en bufanda, no sé, en lo que usted. Prepárese porque estamos en invierno y en verano hace calor. Y sí. Pero qué bueno sería que como hijos de Dios dejemos de tener excusas delante del Padre y empecemos a entender que somos únicos y especiales. Que Él se tomó un trabajo tan bello de formarte, que como tú no hay otra persona. Y la tarea que tú tienes que hacer no la puede hacer otro. Te llamó a ti. Quizás tu llamado, el único llamado o la única misión o tarea que tengas será predicarle a un evangelista que ganes miles de almas. Y luego pases el tiempo adorando a Dios. Y tengo esta referencia de aquel hombre que le predicó al pastor, aquel joven, un levita, un salmista, un muchacho que tocaba guitarra. Se detuvo un día ante un joven que estaba con todos sus amigos tomando y drogándose. Y le habló al grupo y del grupo uno escuchó. Él nunca imaginó a quién le estaba predicando. Pero si esa fue su tarea, si esa fue la asignación por el cual el Señor lo hizo conocer, su asignación fue cumplida. Y su galardón fue grande. Dígame si no. No estás en esta tierra para pasar desapercibido. Mujer, no viniste a esta tierra para pasar desapercibida para Dios. Dios te ha dado una misión, Dios te ha puesto un llamado en tu corazón, en tu vida. Y tienes que crecer en la presencia de Dios. Predicar, servir a Dios. Mientras tú sirves, vas a ver cómo el Señor va haciendo descubrir para qué te ha llamado. Varón, tu vida no es desapercibida. El Señor te ha llamado. El Señor te escogió en el vientre de tu madre. Y tú dices, pastora, si tú supieras las cosas que he pasado, quizás yo no sepa, pero Él sí sabe. Y Él ha determinado que para este tiempo tú lo conozcas, que para este tiempo tú escuches esta palabra, para que no pases de esta vida creyendo que tú eres un don nadie, creyendo que quizás fallaste en tu familia, en tu matrimonio, quizás fallaste en tu trabajo, pero para Él las cosas no están terminadas todavía. Porque cuando está Él en el asunto, todavía hay oportunidad para ti. Todavía tienes oportunidad. Todavía hoy puedes levantarte y decirle, Señor, sé que me llamaste con un propósito y ¿sabes qué? Voy a caminar en pos de ese llamado que me hiciste. Y voy a servirte y voy a amarte y voy a adorarte y voy a estar al lado de los siervos, acompañando quizás a los líderes, acompañando en todas las cosas. Quizás fui, Señor, inconstante, quizás me ganaba la pereza, me ganaba el cansancio, pero a partir de hoy, mire, hoy puedes comenzar un tiempo nuevo.
en la presencia de Dios si tú lo anhelas, pero que sea el convencimiento del Espíritu, no las emociones. Porque cuando es emoción, hoy quieres, pero mañana te vuelves a levantar de la misma manera. Pero cuando es el Espíritu que habla a tu vida y tú dices, Señor, ya no quiero más esta vida así. Y realmente te amo. Y realmente, Señor, quiero servirte. Yo decía esta semana, amo tanto a Dios, que cuando conocí mi pastora y me habló de la vestimenta, ¿sabe qué le dije? Sí, amén. Cuando me dijo Lorena en el altar, no de pantalón, Lorena de pollera, y me dio la explicación espiritual, y yo dije, sí, amén, no importa, te quiero servir. Con túnica, no importa, yo te quiero cantar. Y yo le decía a los hermanos en forma de broma en el discipulado, y si me pide de dama antigua, no importa, yo te quiero servir. Y si mañana me pide de velo, Lorena, ministremos de velo, no importa, yo te quiero servir. Porque no me importa la ropa, porque no me importa de qué manera, pero yo le digo, Señor, yo quiero servirte. Señor, donde sea, con quien sea, quizás en una charla, en una consejería, en esa mañana una palabra fresca me fue revelada y yo puedo impartírsela a alguna mujer, algún varón, algún hermano que en el día me cruce. ¡Qué lindo! Qué lindo es poder entregar una palabra de poder que se te hizo en tu vida, un rema. Hermano, busque de su presencia. Llénese. Procure llenarse. Todos los días clámele y dígale, Señor, lléname, porque no quiero pasar por esta vida haciendo nada. No quiero que la vida sea nada en mí, sino que marque una huella a alguna persona. Márcale la vida a alguien, pero no por maldad, no lastimándola, no criticándola, no murmurándola. Marca la vida de una persona impartiéndole una palabra de poder que pueda levantarla de la depresión, que pueda sacarla de la angustia. Márcale la vida a tus hijos, háblale de la palabra de Dios, márcaselas a fuego. Marca la presencia de Dios en la vida de tus hijos. Que digan, mi padre era un hombre de Dios que amaba su presencia más que a cualquier cosa. No hay nada que edifique más la vida de tu hijo que en las madrugadas te oiga, que estás clamando y que estás orando por la presencia de Dios. Más que si te levantas y te pones a predicarle las escrituras. No pases por esta vida sin sentido. Dios te ha dado sentido. Dios te ha dado un sentido, porque Él te ha diseñado. Y Él te ha dado un principio y hay un fin. Y que cuando llegues a ese fin, haya muchas personas que te hayan conocido, porque le has hecho una marca de bendición sobre su vida. Tienes una asignación y no te la di yo, te la dio aquel que te creó. Y tú decides, porque con Él todo Él es un caballero. Tú decides qué hacer con esa tarea que Él te dio. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, tú puedes cerrar la puerta hoy si no quieres.
Pero el que abre dice, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Dios te ama. Y no es la frase que muchas veces vemos en las librerías cristianas o escrita por ahí. Dios realmente te ama. Dios te ama. Y que quizás digas, estoy en la cárcel, pastora. Ahí donde tú estás, Dios te va a sacar. Tu proceso lo estás pasando con Él. Él no te dejó. Él no te soltó. Tu cárcel, tu acusación, lo que están hablando de ti, Él está contigo. Él no te ha soltado. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. No, Él está contigo. Pasa el proceso. Pásalo con Él. Pásale preguntándole, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Porque quiero aprobar esta materia. Dile al Señor, lléname. Lléname, Señor, de tu presencia. Lléname. Lléname, lléname, lléname. En cada momento dile, lléname. Antes de pelear con alguien, di para ti adentro, lléname de tu espíritu. No responda a las injurias. No responda a lo que te está hablando el enemigo. Dile, lléname, Señor, lléname. Lléname de tu espíritu, porque solo eso anhelo. Ser llena de ti. Para poder glorificarte. Para que siendo llena del Espíritu Santo haya tanto poder de Dios obrando en ti. Que aquellas personas con las que te encuentres, las maravillas que Dios hará a través de ti, glorificarán al Padre. Porque hay dones que Dios ha puesto en tu vida. Hay talentos que Dios ha derramado en ti. Dios te ama. Y es Él el que te ha llamado a su servicio y a este camino. Amén. Póngase de pie. Aplauda al